Los grandes iniciados, tomo 1. Meher Baba, avatar de esta era. Muchas personas creen que las encarnaciones de Dios, conocidas en la tradición hindú como avatares, han aparecido en la tierra de tiempo en tiempo para el beneficio espiritual de la humanidad. Zoroastro fue un avatar, lo mismo lo fueron Buda, Mahoma y Cristo. Cada uno predicó un mensaje y fundó una religión permanente. Millones de personas creen que el avatar del siglo XX murió el 31 de enero de 1969. Su nombre fue Mirwan Shehryar Irani, conocido por sus seguidores como Meher Baba o Padre Compasivo, y reverenciado en vida como un dios. Cualquier hombre que pretenda ser Dios es considerado por lo menos como extravagante. Sin embargo, el magnetismo personal y la vida espiritual de Meher Baba hicieron que ninguno que le conociera se burlara de él. Meher Baba nació en Pune, India, el 25 de febrero de 1894, hijo de persas. Aunque sus padres eran devotos de Zoroastro, se le mandó a estudiar a una escuela católica, donde se distinguió en sus estudios y en sus actividades deportivas. Hasta los 18 años su vida fue normal y saludable. Sus contemporáneos le recuerdan como un muchacho alegre, despierto, amante de la poesía y la música. Sin embargo, en mayo de 1913 ocurrió un suceso que cambió su vida. Meher Baba iba ese día en su bicicleta por un camino polvoso cuando se encontró con una anciana sentada bajo un árbol. Era Hazrat Babajan, conocida como una maestra musulmana perfecta y de quien decía que tenía 110 años de edad. Sin hablar se acercó a Baba. Durante unos momentos la anciana le miró a los ojos y luego besó la frente del joven. Baba inmediatamente se dio cuenta de su destino espiritual, pero salió de su conciencia normal. En otras palabras, se volvió loco. Comenzó a sentir estremecimientos extraordinarios como si recibiera corrientes eléctricas. Sentía dolor mezclado con placer y frecuentemente perdía la conciencia. Durante 2 años Baba permaneció en un estado semiconsciente. Fue en esa época cuando tuvo contacto con otros 4 maestros perfectos y al parecer fue gracias a ellos que volvió nuevamente a la normalidad. En 1915 conoció a un anciano llamado Upasni Maharaj, quien era muy respetado en toda la India por su vida espiritual, pero de cuando en cuando tenía estallidos de violencia contra sus discípulos. Durante su encuentro en un templo, Maharaj lanzó una piedra contra Baba, que le pegó en el centro de la frente. Meher Baba declaró más tarde que en el momento en que la piedra le tocó, se dio cuenta de que él era un avatar, el anciano. Upasni Maharaj reconoció a Meher Baba a la encarnación del ser divino y le ordenó a sus seguidores que le obedecieran. El primer tutor de Baba, el anciano Hazrat Babajan, declaró: "Este hijo mío creará una gran sensación en el mundo y hará mucho bien". Desde entonces, Meher Baba atrajo discípulos de todos los credos y nacionalidades. Fundó un centro conocido como Meherabad, al norte de Bombay, que incluía una escuela, un hospital y un dispensario gratuitos, así como refugios para los menesterosos. Tenía también una tumba para que su cuerpo descansara ahí cuando él muriera. Viajó continuamente, visitó Europa y América. En 1952, antes de visitar América, profetizó que su sangre sería derramada en suelo estadounidense.
La profecía se cumplió cuando, en mayo de ese año, mientras viajaba por las montañas Ozark, tuvo un grave accidente en el que casi pierde la vida y en el que derramó mucha sangre. Una característica extraña en la vida de Meher Baba fue su renuencia a la enseñanza. Al explicar esto decía, hablando como un avatar: no he venido a enseñar sino a despertar. Entended entonces que yo no formulo preceptos. A través de la eternidad he dictado preceptos y principios, pero el hombre los ha ignorado. La incapacidad del hombre para vivir las palabras de Dios hacen que las enseñanzas del avatar se conviertan en una burla, puesto que el hombre se ha mostrado sordo a los principios y preceptos formulados por Dios en el pasado. En este presente, yo, una forma avatárica, guardo silencio. Ustedes han perdido y yo les he dado suficientes palabras. Ha llegado el momento de vivirlas. Baba actuó de acuerdo con su proclama y el 10 de julio de 1925 dejó de hablar totalmente. En 1927 dejó de escribir y comenzó a usar un alfabeto especial para comunicarse con sus discípulos. En enero de 1969 enfermó de gravedad y murió el 31 de ese mismo mes. Baba, al contrario de Buda, Cristo y Mahoma, no formó una religión. Durante su primera juventud recibió la influencia de 3 religiones diferentes: la de Zoroastro, la cristiana y la musulmana. Les permitía a sus seguidores cualquier credo que desearan siempre lo que hicieran sinceramente. Aunque él era vegetariano y ayunaba muy frecuentemente, además de que profesaba un celibato muy estricto, nunca prohibió a sus discípulos el comer carne o el casarse, aunque les pareciera que vinieran contra la gula y la lujuria. A pesar de que nunca quiso atraer grandes masas de discípulos, llegó a juntar más de 100,000 en una reunión. Su fe se ha extendido en todo el mundo y sus principales seguidores son jóvenes de cabello largo. A la fecha son ya millones los seguidores de esta singular doctrina. Roger Bacon, el doctor admirable. A este gran estudioso debe considerársele uno de los grandes precursores de la ciencia experimental moderna. Su importancia como ocultista radica en su empeño por encontrar la piedra filosofal, también sustentar de una base realmente científica a dicha disciplina técnico-mística. Según la tradición oculta, Bacon fue la reencarnación del filósofo Proclo. Roger Bacon nació en Leicester, Somerset, Inglaterra, probablemente en 1214. Estudió matemáticas en París y luego ingresó a la orden franciscana en Oxford. En esta ciudad tuvo como guía a Robert Grosseteste, hasta que en 1245 fue a París para completar su educación. Su erudición le permitió ser conocido pronto, sobre todo en los círculos académicos, llegando a adquirir renombre considerable. Fue en esta época cuando se le llamó el Doctor Admirable. Hacia 1250 Clemente IV pidió a Bacon que redactara una obra donde expusiera todos los avances de la teología y la ciencia de su época. Esto con el fin de dejar para el futuro un compendio de la sabiduría medieval. De esta forma Bacon escribió Opus Maius, una de sus obras capitales de la Edad Media, donde trata las causas de la ignorancia, las relaciones entre la teología y la filosofía, la ética, las ciencias matemáticas y las experimentales.
Sin embargo, en 1257, el superior de su orden mandó suspender sus clases y en 1278 fue condenado a ser enclaustrado por herejía. Su producción literaria comprende varios tratados de alquimia. Es en esta especialidad donde adquirió mayor fama. Fue sin duda el primer europeo que controló las bases de la química en su trabajo Espejo de la alquimia. Concedía una gran importancia al método experimental. Sin embargo, se le atribuyeron las más fantásticas hazañas. Una leyenda inglesa dice que fue el creador de un misterioso androide. Sus conocimientos científicos eran muy superiores a los que pudiera esperarse de su tiempo. En lo que se refiere al método, fue un acendrado defensor de la experiencia, pues pensaba que sin ella era imposible progresar en las ciencias naturales. En su tratado de las obras secretas de la naturaleza y el arte, predijo una serie de invenciones que después se han realizado, como volar en artefactos más pesados en el aire, el puente colgante, el carruaje automático, etc. A causa de esta obra fue encarcelado. Abogó por el estudio de las lenguas para conocer en sus fuentes originales las escrituras y los filósofos griegos y árabes. En matemáticas siguió a Pitágoras, Euclides y Ptolomeo. En óptica fue un antecesor directo de Galileo y Newton. Aunque no fue médico, contribuyó al progreso de la medicina e incursionó en la música. Su nombre se asocia con grandes invenciones como el telescopio, el microscopio, el lente de aumento, el termómetro y la pólvora. Fue tal vez el primer astrónomo que observó una nebulosa espiral y el primer naturalista que examinó células con el microscopio. Realizó también observaciones sobre la visión, la refracción y la magnitud del Sol y la Luna. Es difícil estimar el alcance de sus contribuciones a la alquimia. Hizo, entre otras cosas, acertadas predicciones astrológicas y su posición ante esta ciencia es característica de su método. Atribuyó a las estrellas influencia sobre el hombre, pero sostuvo que la misma no puede coartar su libre voluntad. Pensaba que los médicos debían estudiar a fondo la astrología para el mejor desempeño de su misión, y en esto también se adelantó en varios siglos a su época, pues en la actualidad existe una importante doctrina médica del biorritmo que trabaja con base en esta idea. A pesar de ser un espíritu eminentemente científico, llegó a admitir la magia, pero intentó establecer una firme distinción entre esta y la ciencia. Sostenía que los filósofos solo llevaran a cabo un estudio completo de las fuerzas naturales si son capaces de lograr una valoración adecuada de los fenómenos mágicos. Es pertinente mencionar que esa tesis hoy se conoce como la investigación parapsicológica. En su doctrina filosófica heredada de Aristóteles y sus intérpretes árabes, principalmente de Avicena, se encuentran también tendencias muy modernas. Su increíble sabiduría le ocasionó persecuciones y sus experimentos fueron considerados como prácticas de magia negra. Sin embargo, el tiempo ha determinado cómo producir un reconocimiento universal a su labor en pro de la ciencia, la filosofía y el ocultismo. Abdul Baha, misionero bahaísta. El movimiento bahaísta surgió en Shiraz, Persia, en 1844, cuando Mirza Ali Mohammed, hijo de un comerciante, declaró ser una manifestación de Dios sobre la tierra. Tomó el nombre de Bab, del árabe puerta, y declaró que pronto ocurriría una manifestación aún mayor. El Bab decía que su misión era preparar la llegada del mensajero divino conocido como Baha Ullah, o sea, el esplendor de Dios.
Este último apareció en efecto después de la muerte de Bab. Así apareció la reunión bajaísta que de ahí tomó su nombre. Los bajaístas son aquellos que aceptan a Baha'u'lláh como una manifestación de Dios de nuestra era. Esta corriente tiene actualmente miles de seguidores en todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos. Cuando se inició esta fe contaba con muchos enemigos, principalmente el gobierno persa y los musulmanes ortodoxos, quienes pensaron que este nuevo movimiento representaba una amenaza a su existencia. Los bajaístas sufrieron grandes persecuciones ya que se les torturaba y encarcelaba. Sin embargo, el movimiento continuó floreciendo, aunque el Bab pasaba la mayor parte de su vida de prisión en prisión, y muchos de sus seguidores eran brutalmente masacrados. Cuando las autoridades persas decidieron fusilar al Bab y con ello terminar ese movimiento, ocurrió algo extraordinario. Esto fue el 9 de julio de 1850. El ejército se encontraba listo para la persecución del Bab, que sería muerto junto con un joven seguidor, cuando se levantó la nube de humo de 750 rifles. En el sitio de la ejecución se hallaba únicamente el joven, vivo y sin heridas. Se descubrió entonces que las balas únicamente habían dañado las cuerdas que sujetaban a los prisioneros. El oficial encargado de la ejecución se negó a repetir la orden de matar al Bab. Sin embargo, la orden fue dada por un subalterno. En esa ocasión el Bab sí murió, pero la ciudad fue cubierta desde ese momento y durante el resto del día por una nube de polvo negro. 50 años más tarde sus restos fueron colocados en un santuario en el Monte Carmelo, cerca del Haifa en Israel, convirtiéndose ese sitio en el centro de la fe Bahá'í. Los bajaístas creen que Dios no es cognoscible, pero que se comunica con los hombres a través de diversas manifestaciones que se revelan sobre la tierra de vez en cuando. Estas manifestaciones derivadas de un mismo Dios han venido a fundar las grandes religiones del mundo, como Jesús, Mahoma, Buda y Zoroastro. Baha'u'lláh, padre de Abdul-Bahá, dejó a su hijo todos sus escritos, y éste se ocupó de poner en práctica sus ideas y de diseminarlas por el mundo. Para lograr la unidad mundial, Abdul-Bahá se dedicó a viajar por todo el orbe, con el fin de borrar todas las formas de prejuicios en relación con la raza, clase, credo y color. Este personaje sufrió también persecución y fue encarcelado durante muchos años, saliendo de la prisión en 1908, cuando quedó libre. Ya se había fundado varias comunidades bajaístas por todo el mundo, principalmente en Estados Unidos. Abdul-Bahá murió en 1921, cuando el bajaísmo ya se había extendido y sus seguidores florecían por todo el mundo. Una característica importante de la fe bajaísta es la ausencia del clero y rituales religiosos. Los seguidores de esta fe hacen una plegaria espiritual parecida a una reunión social que a una ceremonia religiosa. Con el fin de esperar el momento de la unión espiritual, se formaron pequeñas comunidades en todo el mundo. Con su ejemplo personal, los bajaístas pretenden ganar adeptos. Se les prohíbe jugar y no toman ningún tipo de estimulantes. En la utopía bajaísta, los hombres y mujeres tendrán los mismos derechos y todos los niños tendrán las mismas oportunidades de educación. Se introducirá una moneda internacional y una sola lengua será enseñada en todas las escuelas del mundo.